Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo, la verdad, estoy un poco impactada. Y creo que ustedes también lo estarán después de escuchar lo que tengo para contarles hoy. Como ya vieron en el título, la noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas y, por qué no, de todo el mundo del entretenimiento, es la bomba Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que el 16 de agosto de 2025. Bueno, digamos que ese día la noticia voló por todos lados. Y hoy vamos a sumergirnos en todo lo que rodea este acontecimiento. Para los que son nuevos por aquí, bienvenidos. En este canal nos encanta hablar de series turcas, de sus protagonistas, de sus amores, de sus dramas y de todo lo que nos apasiona. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de todo lo que ocurre en este fascinante mundo. Y si son fans de Hande y Kerem, este vídeo es para ustedes. Así que prepárense porque vamos a hablar de Hande y Kerem. De su relación, de los rumores, de las especulaciones, de los momentos que nos hicieron soñar, y de todo lo que ha pasado. ¿Están listos? Vamos allá. Primero que nada, para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos a nivel internacional. Hande, conocida por sus papeles en series como Amor en blanco y negro, y por supuesto, Love is in the air, donde comparte protagonismo con Kerem, es una de las actrices más cotizadas y hermosas de Turquía. Su carisma y talento la han convertido en un icono de la moda y una de las celebridades más seguidas en redes sociales. Kerem, por su parte, también es un actor sumamente talentoso y reconocido, con una gran trayectoria y una base de fans inmensa. Su atractivo y su química con Hande en Love is in the air fueron explosivos. Y es que hay Love is in the air. ¿Quién no recuerda esa serie? La historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que se enamoran mientras fingen una relación. Una trama llena de romance, comedia, drama, y sobre todo, mucha química entre los actores. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchísimos países del mundo. Y como suele pasar en estos casos, los fans comenzaron a especular sobre si la química entre Hande y Kerem traspasaba la pantalla. Y sorpresa. Los rumores resultaron ser ciertos. La noticia de que Hande y Kerem eran pareja en la vida real fue recibida con júbilo por sus seguidores. La gente estaba encantada de ver a Eda y Serkan juntos fuera de la ficción. Las fotos, los vídeos, las declaraciones, todo alimentaba la ilusión. Las revistas y los medios de comunicación se volcaron en cubrir su relación, y cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales, era analizado al detalle. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Recuerdo perfectamente el momento en que se filtraron las primeras fotos de ellos juntos. Estaban de vacaciones, creo que en las Maldivas o algo así. El internet explotó. Todo el mundo estaba hablando de ellos. Y por supuesto las especulaciones sobre su futuro, sobre si se casarían, sobre si tendrían hijos comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Y la verdad es que durante un tiempo parecía que todo iba viento en popa. Hande y Kerem se veían felices y enamorados. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y se mostraban muy unidos en eventos públicos. Parecían la pareja perfecta. Eran el uno para el otro. Y nosotros, los fans, estábamos felices por ellos. Pero como suele ocurrir en la vida, nada es para siempre. Y la noticia que finalmente explotó el 16 de agosto de 2025 fue su ruptura. Sí, amigos, Hande y Kerem habían puesto fin a su relación. La noticia, como era de esperar, sacudió a todo el mundo. Los fans, devastados, no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? Los medios de comunicación se apresuraron a buscar la explicación. Las especulaciones se multiplicaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de falta de tiempo para la relación. En fin, los típicos motivos que suelen circular en estos casos. Algunos incluso mencionaron terceras personas, pero no hubo nada concreto que lo confirmara. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no se ha revelado la verdad absoluta sobre el porqué de la ruptura. Hande y Kerem siempre han mantenido el silencio, respetando su privacidad y, lo que me parece admirable, la de su relación. Es cierto que en alguna que otra entrevista han hecho algún comentario vago, pero nunca han entrado en detalles.
La reacción del público fue, como era de esperar, mixta. Por un lado, estaban los fans que se sintieron decepcionados y tristes por el final de su historia de amor. Habían apostado por ellos, habían soñado con ellos, y verlos separados fue un duro golpe. Por otro lado, estaban los que respetaron su decisión y les desearon lo mejor en el futuro. Y, por supuesto, estaban los que no paraban de especular y de buscar culpables. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de tristeza. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia. La gente compartía fotos de ellos juntos, recordaba sus mejores momentos, y expresaba su cariño y admiración. Fue un momento muy emotivo. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino. Hande, como siempre, continuó con su exitosa carrera como actriz, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Kerem también siguió trabajando, participando en proyectos cinematográficos y televisivos. Ambos, poco a poco, fueron rehaciendo sus vidas. Y es que en el mundo de la farándula, las relaciones sentimentales son muy volátiles. El foco mediático, la presión del trabajo, las largas jornadas de rodaje, todo influye. Y a veces es muy difícil mantener una relación estable en estas circunstancias. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues creo que lo más importante es respetar las decisiones de las personas, por muy famosas que sean. Hande y Kerem son seres humanos, con sus sentimientos y sus emociones. Tienen derecho a amar y a desenamorarse, como cualquier otra persona. Y aunque nos duela, debemos aceptar sus decisiones y desearles lo mejor. Además, creo que es importante recordar que lo que vemos en las pantallas, en las revistas, en las redes sociales, no siempre es la realidad. A veces, la vida es mucho más compleja de lo que parece. Y aunque nos encante soñar con cuentos de hadas, debemos ser conscientes de que la vida real no siempre es así. En los años que siguieron, Hande y Kerem han seguido sus carreras. Han protagonizado nuevas series, han participado en eventos, han seguido siendo noticia. Y aunque sus caminos se separaron, siempre quedará el recuerdo de su relación, de la magia que hubo entre ellos, de la ilusión que nos hicieron sentir. Y por supuesto, los fans siempre soñarán con un reencuentro, con una reconciliación. Pero, ¿quién sabe? El futuro es incierto. Lo que sí sabemos es que Hande y Kerem siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas. Y pase lo que pase, siempre los recordaremos con cariño y con admiración. Además de todo esto, siempre está la curiosidad de cómo evolucionan sus carreras y sus vidas personales. ¿Quiénes han sido sus parejas? ¿Han encontrado la felicidad? Es algo que a veces se escapa de nuestro control, pero que de alguna manera nos sigue interesando. Es normal que queramos saber qué ha sido de ellos, cómo se encuentran, cómo han seguido adelante. Y las redes sociales nos facilitan un poco esta labor. En definitiva, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue un momento que marcó a muchos. Es una historia que nos enseña mucho sobre el amor, la fama, la presión mediática, y la fragilidad de las relaciones. Y aunque el final no fue el que todos esperábamos, es importante recordar que cada persona tiene derecho a buscar su propia felicidad y a tomar sus propias decisiones. En este canal, como saben, somos muy de hablar de estas cosas. Analizamos, debatimos y compartimos nuestras opiniones. Y en este caso, no iba a ser diferente. Por eso quise hacer este vídeo, para recordar ese momento, para analizar un poco lo que pasó, y para rendir homenaje a una pareja que nos hizo soñar. Así que, resumiendo un poco lo que hemos visto, Hande y Kerem, una pareja soñada, un amor que traspasó la pantalla, una ruptura que impactó al mundo, y una historia que nos dejó una lección. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido, que se hayan emocionado, y que hayan recordado buenos momentos. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por ver este vídeo, por escucharme. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son lo que me impulsa a seguir creando contenido. Así que muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué recuerdan de la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día se reconciliarán? Déjenme sus opiniones. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.